Para conocer a fondo el periodismo, debemos de empezar desde su base, la historia de su inicio, desarrollo, hasta llegar hasta la actualidad, a través de las diversas ramas de estudio que se han visto influenciadas. Mi nombre es Victoria Sigilo y junto con Andrea Sanabria y Andrés Antonini les explicaremos sobre la historia del periodismo. Esta línea de tiempo posee diversos colores que representan a cada área de estudio. Rojo para político, naranja para tecnología, verde social, morado economía, azul legal, amarillo ecología, en relación al periodismo. La revolución industrial fue una de las transformaciones más relevantes que inició en 1970 en la historia del mundo, comenzada en Gran Bretaña y luego extendida por Europa y Estados Unidos, tanto en el ámbito económico como en el sociocultural, impulsado principalmente por un cambio en la tecnología y mentalidad de los individuos, donde la producción se vio altamente beneficiada. Es así como los medios de comunicación se vieron envueltos en un gran avance y la publicidad entró en su época dorada. En cuanto al periodismo, dicha revolución significó un proceso de transición, pues se fue modificando la manera de producir, distribuir y consumir la información. El papel protagónico en este suceso se lo lleva el gran desarrollo de la imprenta, ya que anterior a esto la producción y distribución de noticias se veía limitada a arduos procesos obsoletos, pero que con el aporte de la revolución y nuevas tecnologías de impresión que este periodo trajo, se desarrollaron innovadoras técnicas de impresión, como la de vapor, que impulsó la creación y distribución de contenidos periodísticos gracias a los avances en maquinarias y redes de transporte como el ferrocarril. Cabe destacar que se generó la producción en serie, la mano de obra, el tiempo y los costos de producción se redujeron y por lo tanto los precios de venta disminuyeron a la par, evento que significó que el periodismo escrito pasara a ser más accesible para la población. Asimismo nació el capitalismo como nuevo concepto económico y mentalidad colectiva que llevaron al hombre a crear el concepto y práctica de la publicidad. Otro gran aporte hacia el periodismo fue la libertad de expresión, de prensa y democratización de la información que se promulgó con los aspectos anteriormente mencionados. Al aumentar la producción se fue formando una prensa menos limitada, libre e independiente. La comunicación se vio facilitada a través de la creación de teléfono, telégrafo, que dieron un paso hacia la globalización, por lo que se evidenció un intercambio de información a nivel mundial nunca antes visto. Todo esto estimuló a la masificación de prensa de la mano de Pulitzer y Hearst, mientras que la educación y alfabetización se afianzó y la sociedad comenzó a interesarse más en asuntos periodísticos. Pasamos a 1846. Fundación en Nueva York del diario The Associated Press. 1846 también. Aparición de la telegrafía eléctrica que permite la transmisión de noticias a larga distancia y en tiempo real. 1848. Las revoluciones del continente de Europa retan al orden sociopolítico, lo que genera el aumento de la cobertura periodística de los eventos que sucedían. Luego, en 1851, sale al aire el primer anuncio de periódico moderno en el New York Herald. Esto trae consigo el inicio de los anuncios como una fuente de dinero para los medios de comunicación. 1864. Se crea la primera internacional en Londres, organización socialista y obrera, y un periódico alemán llamado Der Sozialdemokrat, que comienza a ser un agente relevante de la internacional. 1865. Fundación de la agencia Havas en Francia por Charles Louis Havas, la primera agencia de noticias internacional donde se traducían noticias a los extranjeros. Después, 1868. En Francia se promulga la Ley de la Libertad de Prensa, que establece la libertad de expresión y la abolición de la censura previa, sentando las bases para la protección legal del periodismo en ese país. En 1872, el presidente de los Estados Unidos, Ulysses Grant, firma la Ley de Parques Nacionales que protege áreas naturales y establece el primer parque nacional del mundo, Yellowstone. Luego, en 1873, se da la aparición del teléfono. Tuvo un impacto en la comunicación verbal y en la forma de obtener la información para las noticias. 1878. Scripps crea una empresa periodística utilizando la publicidad como método de financiamiento. 1887. Hearst elabora un modelo de negocio con base de la publicidad para financiar el periodismo. 1889. Establece el Día Internacional de los Trabajadores, donde los medios de comunicación sirvieron como herramienta para difundir estas ideas y los derechos de los obreros. En 1892, el biólogo alemán Ernst Haeckel acuñó el término ecología para referirse al estudio científico de la relación entre los seres vivos y su entorno. En 1895,
aparece el cine, permite el periodismo cinematográfico y el desarrollo de noticias visuales. 1896. Surge el periodismo amarillo, gracias a la rivalidad de William Randolph Hearst del New York Journal y Pulitzer por el puesto número 1 en Estados Unidos. En 1900 surge la radio, hecha por Marconi y Fleming. En 1905 se da la creación de la Sociedad Nacional de Periodistas de Estados Unidos en función de desarrollar la ética y el profesionalismo periodístico. Después, en 1917, en Estados Unidos se promulga la Ley de Espionaje, que limita la libertad de prensa durante la Primera Guerra Mundial al prohibir la publicación de información considerada perjudicial para la seguridad nacional. Luego pasamos a 1920. Los periódicos inician un proceso de estrategia de objetividad para hacer un llamado a posibles anunciantes. La publicidad se alza cada vez más en este mundo. Y 1922. Nace BBC en Reino Unido con una radiodifusión pública y el deber de educación, información y entretenimiento. Para 1927 se hace la primera emisión de radio comercial en Estados Unidos. 1933 se regula la publicidad y radio gracias al New Deal y sus reformas implementadas por el presidente Franklin D. Roosevelt. Entre 1933 y 1945, el régimen nazi en Alemania controla los medios y estos son utilizados para manipular la opinión pública. 1941 llega la Segunda Guerra. Los periódicos se concentran en hablar de temáticas sobre eventos globales que estaban sucediendo, como el Holocausto y la Guerra Fría. Se inicia una disputa entre radio, televisión y publicidad. 1945. En la Carta de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos se incluye el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Para 1948, la Declaración de los Derechos Humanos, donde se da el derecho a la libre expresión. Para 1952, nace el aparato de la televisión y se vuelve común en los hogares alrededor del mundo. Para 1960 se empieza a emplear la televisión para promover campañas y procesos electorales, por lo que este medio se alza entre los demás de la competencia. 1961, el muro de Berlín se construye en Alemania, lo que lleva a un aumento de la cobertura periodística de la Guerra Fría y la división política y social en Europa. Para 1962, los periódicos presentan recaídas al haber una disminución en lectores y anunciantes gracias al origen de otros medios innovadores. Rachel Carson publica su libro Primavera Silenciosa, que denuncia los efectos negativos de los pesticidas en el medio ambiente y la salud humana, y se convierte en un hito de la historia de la ecología y el periodismo ambiental. Para 1963, la prensa participa en el movimiento de los derechos civiles y transmite el discurso Tengo un sueño de Martin Luther King. Para 1964, en Estados Unidos, la Corte Suprema dicta en el caso de New York Times versus Sullivan que la libertad de prensa está protegida por la primera enmienda y establece que los funcionarios públicos deben demostrar malicia real para demandar por difamación a los medios de comunicación. 1969, ARPANET es construido como una primera red de computadoras empleada en función de enviar datos militares y conectar grupos de investigación a través de los Estados Unidos. Para 1969 también, en Estados Unidos llega a la Luna por primera vez en la historia de la humanidad. En 1970, las redes satelitales se lanza el primer satélite de comunicación llamado Telstar 1, alcanzando la transmisión transatlántica de señales de televisión. Para 1971, en Estados Unidos, la Corte Suprema dicta en el caso New York Times versus United States que la primera enmienda protege el derecho de los medios de comunicación a publicar información considerada de interés público, incluso si esta ha sido obtenida de manera ilegal. Entre 1972 y 1974, Watergate es un escándalo político destapado por los periodistas Woodward y Bernstein del Washington Post. En 1972 también se celebra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, donde se discuten temas ambientales y se establece el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, siglas PNUMA. En 1974, Watergate lleva a la renuncia del presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. Para 1979, la prensa habla sobre la revolución iraní y la toma de rehenes de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, y se escriben grandes críticas y análisis de la política en el sector oriental. En 1980, Ted Turner inicia el canal por suscripción CNN, que significa una revolución para el periodismo y genera una transmisión de la manera de informar y consumir noticias. En 1985, en Reino Unido se promulga la Ley de Difamación, que establece el derecho a la protección de la reputación y limita la libertad de expresión y de prensa en casos de difamación. En 1989, la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética trajo consigo una libertad de prensa en parte de Europa, tras una gran censura. En 1993, el WWW, World Wide Web,
se vuelve de dominio público, lo que da inicio a la era digital del periodismo. Luego tenemos dos fechas importantes en 1994, las cuales son que Netscape realiza el primer navegador web comercial y el genocidio de Roald Dahl, transmitido por la prensa internacional, pero que otros medios taparon. Un año después, en 1995, aparece CNN Interactive, uno de los primeros sitios web de noticias que antes se publicaba en forma de CD. En 1996, The New York Times, uno de los periódicos más influenciados de la época, lanza por primera vez su sitio web. Y ya en el siglo XXI, en el año 2001, nace el iPod, un reproductor de audio digital de Apple que cambiaría el panorama de la industria musical. Un aparato en el cual podías colocar muchísimas canciones en un solo dispositivo. Además, en ese mismo año, en el 2001, ocurre el atentado del 9 de septiembre en New York. Llevó una gran cobertura noticiosa y debates sobre la seguridad nacional y la libertad de expresión. Además, se lucha contra el terrorismo. Un año después, en el año 2002, aparece Google News, plataforma de noticias que usa algoritmos para clasificar las noticias del mundo. Más tarde, 2 años después, en el año 2004, nace la web 2.0. Aparece Facebook, una plataforma importante para las noticias en línea, y Android, creado por Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears y Chris White. Un año después, en el 2005, con la aparición de YouTube, cambia la forma de consumo de noticias en línea, ya que la plataforma permite la difusión de noticias en video. Luego, en el 2006, aparece Twitter por primera vez, que se convierte en una plataforma importante de difusión de noticias. Además, en ese mismo año, Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, estrena el documental Una verdad incómoda, que alerta sobre los efectos del cambio climático y se convierte en un referente del periodismo ambiental y la divulgación científica. Seguido, el año 2007, aparece el iPhone, cambiando la forma de acceso a la web y, por tanto, a la información, creado por Steve Jobs como el primer smartphone de la historia que se haría muy popular rápidamente. Acto seguido, en el año 2008, la verdad un año bastante importante para lo que vivimos hoy en día, es el punto de partida del florecimiento de la era de las redes sociales y el periodismo ciudadano se pone en observación. Esto gracias a noticias y opiniones que se expandieron online por medio de Twitter y Facebook de ciudadanos comunes. En ese mismo año, en el 2008, la crisis financiera a nivel mundial hace que la publicidad y los periódicos sufran ciertas consecuencias. 2 años después, en el 2010, Wikileaks filtró documentos clasificados de Estados Unidos y gracias a esto se genera cierta preocupación por la venta programática de anuncios y falta de transparencia en el mercado publicitario online para el momento. En el año 2011, la primavera árabe se usó para iniciar el proceso de utilización de las redes para promover información en tiempo real. Un año después, en el año 2012, nace la web 3.0. En el 2016, las elecciones entre Trump y Hillary Clinton fueron marcadas por las redes sociales y la difusión de noticias falsas, llevando un debate sobre la prensa en la era digital y la privacidad de los ciudadanos. Gran debate que se llevó a cabo debido a que los ciudadanos tenían total libertad en las redes sociales de expresar cualquier tipo de noticias, ya sea falsa o verídica. Pero luego, 2 años después, en el 2018, se implementa un Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, lo que generará un cambio para la publicidad en línea y también significó como regulaciones hacia periódicos. Un año después, la activista Greta Thunberg inicia la huelga escolar por el clima, que inspira a millones de jóvenes en todo el mundo a exigir acciones concretas contra el cambio climático y promueve la cobertura mediática de la crisis ambiental. En ese mismo año, en Estados Unidos, la Corte Suprema dictamina en el caso Manhattan Community Access Corporation, HALEC, que las empresas de medios de comunicación no están sujetas a la primera enmienda como los medios públicos, lo que genera debates sobre la protección de la libertad de prensa en la era digital. Un año después llega el 2020, año en el que el COVID demostró la importancia de las noticias, ya que son una fuente clave para información sobre una enfermedad que sin esta información podía ocasionar grandes conflictos. Un año después, en el 2021, ya acercándonos a nuestros tiempos, se entablan regulaciones gubernamentales a nivel global como la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong y las restricciones a la prensa extranjera en Rusia, que representan un reto para el periodismo independiente. Hace un año, en el 2022, OpenAI crea ChatGPT, prototipo de chatbot de inteligencia artificial especializado en el diálogo. Y de aquí en adelante viene lo que nosotros como grupo pronosticamos
para un futuro no muy lejano que puede cambiar con nuestra vida, con nuestra manera de hacer las cosas y con nuestra manera de ver las cosas. Por ejemplo, en el año 2024 colocamos que la inteligencia artificial automatizará ciertos trabajos dejando personas a un lado. 6 años después, en el 2030, empezarán los viajes espaciales comerciales y turísticos, información que grandes empresarios han certificado para un futuro. 5 años después, en el 2035, las criptomonedas serán la única forma de pago y dinero. Y para finalizar nuestro pronóstico, en el año 2040, la realidad virtual y aumentada se vuelve protagonista del periodismo y se va desarrollando cada vez más para promulgar información de forma más interactiva. De hecho, ya podemos ver que la compañía Apple hace unos días anunció unos lentes de realidad virtual y aumentada que nos puede indicar esto para nuestro futuro. Y esta ha sido nuestra exposición. Somos Victoria Sigilo, Andrea Zanabria y mi persona Andrés Antonini. Espero que les haya gustado.